El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock. ¡Comenzamos! Antes de comenzar me gustaría contarles que se ha publicado mi nueva novela, Bosques que se incendian, una obra en torno a la memoria que comienza con 4 personajes varados en un hotel extraño llamado el Hotel Hilbert, en el que los huéspedes cambian de habitación cada vez que llega un nuevo cliente. Conforme pasan las noches, sus encuentros los confrontan con lo que fueron y también con lo que decidieron dejar de ser. Este libro es un relato sobre la violencia de la memoria y los mecanismos de supervivencia en torno al olvido. Una obra onírica de pasajes inquietantes donde el absurdo y el misterio van de la mano. Bienvenidos a nuestra última edición de El Anaquel en 2018. Ahora que estamos a punto de celebrar el Año Nuevo, pensé que valdría la pena hablar sobre algo que la mayoría de las personas escribe dentro de sus propósitos: viajar. Sin embargo, al hablar de viaje no se debe tener en cuenta una aventura turística. Decía Kapuscinski que el viaje significa desafío y esfuerzo, cansancio y sacrificio, cometido difícil y proyecto ambicioso. Cuando recorremos el mundo, sentimos que ocurren cosas importantes, que estamos inmersos en algo de lo que somos parte y testigo a la vez, que tenemos una obligación que cumplir y una responsabilidad que asumir. Bajo esta idea, dedicaremos la última edición del Anaquel de 2018 al viaje como género literario. Comenzamos. Decía Walter Benjamin que hay 2 arquetipos del narrador: el que se queda y cuenta la historia de la gente que está a su alrededor, y el que se va de su pueblo y cuenta, por ende, lo que ha visto. Esto significa que el relato de viajes es tan antiguo como el viaje mismo, y en México recordamos, por ejemplo, la crónica de Bernal Díaz del Castillo, cuando llega a Tenochtitlán y dice que lugar como este nunca había visto. Está con nosotros en el Anaquel Diego Olavarría, cronista y ensayista, cuyo trabajo ha sido publicado en distintos medios, entre ellos La Ciudad de Frente, Letras Libres, Punto de Partida y La Tempestad, y quien además ha vivido en distintos países de América y el Caribe, incluyendo Cuba, según entiendo por el pasado diplomático de tu familia, y quien en recientes fechas publicó El Paralelo Etíope, que ganó el Premio Nacional de Crónica Ricardo Garibay. Entonces, Diego, gracias por estar aquí en el podcast. No, gracias a ti, Roberto. Gracias por la invitación. Vale la pena comenzar esta charla con tu perspectiva sobre el género y la literatura de viaje. Decía hace un momento, citando a Bernal Díaz del Castillo, que en cierto sentido el relato nace como una narración de lo desconocido, ¿no? Lo que nunca se había visto, al menos en el pasado. ¿Qué significa la literatura de viaje hoy en día para ti? ¿Y cuál sería tu definición personal de, no solamente escribir sobre un viaje, pero también viajar en cierto sentido? Sí, lo que dices acerca de la literatura de viajes es cierto. Como que nace de un desconocimiento pero también de un ánimo de conocer un lugar. Y en ese sentido la literatura de viajes siempre está cambiando, ¿no? No es lo mismo la literatura de viajes de hace 2000 años, porque incluso puedes decir que, y lo han dicho otros, que el primer cronista de viajes fue Heródoto, que viajó por los confines de Grecia y más allá, y en su afán de describir la historia del mundo recorrió lo que en ese entonces era el mundo conocido, pero también si piensas, por ejemplo, en las misivas de Hernán Cortés al rey de España, pues también son crónicas de viaje, porque lo que está haciendo Cortés es meterse a los mercados de Tenochtitlán y está describiendo los aguacates, está describiendo los guajolotes, está describiendo los chayotes, y todo eso es nuevo para él, es nuevo para Europa, es nuevo para Occidente.
y termina siendo de algún modo un documento oficial, pero también una crónica, ¿no? Un relato de un sitio nuevo. Y en ese sentido la crónica de viaje dependiendo del momento en la historia en el que esté la humanidad, porque como bien dices, siempre hemos viajado, siempre hemos contado. Entonces seguramente incluso desde que el primer humano salió de África y empezó a caminar por el mundo, seguramente en ese entonces también se contaban historias de viaje. No las escribían, pero seguramente muchos de los primeros mitos, o de hecho muchos de los primeros mitos humanos, los destierros, los exilios, las diásporas son relatos de viaje, ¿no? Y el género de viajes está cambiando constantemente de acuerdo a lo que los humanos viven y padecen. Now boarding. Estaba pensando, por ejemplo, en el relato de los años en el desierto, en el relato bíblico del pueblo de Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, ¿no? Podría leerse también ese tipo de relatos míticos bajo las mismas claves de la literatura de viajes. Sí, por supuesto. O sea, en cualquier lugar en el que hay un desplazamiento y alguien que lo cuenta, pues tienes un relato de viajes. The next station is Queen's Park. Please mind the gap between the Y me interesa eso que decías, que el relato de viajes está cambiando todo el tiempo, conforme también nosotros cambian nuestra civilización, nuestras sociedades. Dice un escritor y amigo, Laureano de Bat, que el mundo ultracartografiado de Google Maps ha traído consigo la falsa creencia de que ya no quedan lugares por descubrir. ¿Qué opinas tú de esto? Pues en parte tienes razón y en parte no. Creo que si te fijas en la crónica del siglo XIX, en la crónica de viajes que se practicaba en ese entonces, era una crónica como muy descriptiva. Cuando lees los relatos de los escritores europeos de sus viajes a Egipto, a Líbano, porque escribían mucho como de Medio Oriente, ¿no? Porque en ese entonces Medio Oriente era como lo más exótico, o sea, era un lugar que era cercano geográficamente. Empezaban a llegar los primeros trenes a Constantinopla, entonces podías ahí moverte al Imperio Otomano y demás. Entonces hay como bastante escrito de esos lugares. Cuando lees esos textos son como textos muy descriptivos, textos en los que el autor está describiendo cada edificio, los relojes, las torres, esto, lo otro. Y pues en ese entonces era sin duda muy interesante porque las personas o los públicos de sus países europeos nunca habían estado en esos lugares, nunca habían visto imágenes de esos lugares, nunca habían visto, o sea, no había obviamente, no estaba tan extendida como ahora la fotografía. Entonces esos relatos de viaje descriptivos eran muy muy ricos y muy muy importantes, ¿no? Y realmente enganchaban y interesaban. Al día de hoy pues no tiene ningún sentido que tú hagas una descripción formal, arquitectónica del Empire State o de la Torre de la Libertad en un viaje a Nueva York, porque cualquiera puede en 2 segundos meterse a Wikipedia, puede buscar esa información en internet y la tiene lo tiene al alcance de sus dedos, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido hacer una descripción de ese tipo. La pregunta es ¿qué tipo de descripción tenemos que priorizar, digamos, si estás escribiendo una crónica de viajes en el siglo XXI? ¿Cuál es el tipo de información a la que vale la pena prestarle atención en estos tiempos? Y en ese sentido lo de Google Maps es cierto, ¿no? O sea, tú puedes a través de la pantalla de tu computadora arrastrar un muñequito naranja, ponerlo en la cuadrícula de Google Maps y ver cómo son las calles de casi cualquier lugar del mundo. Entonces sí, definitivamente te pone un reto, sobre todo cuando estás pensando en la crónica de viajes urbana, ¿no? Pero
definitivamente hay muchas otras cosas que no se pueden capturar a través de la tecnología, y eso de pronto es lo interesante. Me imagino que cuando pensamos en la literatura de viaje lo podemos abordar de distintas maneras, ¿no? Lo que uno ve, las cosas que pasan. Recuerdo haber leído hace poco un libro que era una especie de lecturas o discusiones acerca de libros que se leían mientras se viajaba. Entonces, no sé, se hablaba de Pessoa cuando se iba a Lisboa y temas similares. Se puede también abordar a partir de la gente que uno conoce, las historias de las personas en los lugares en los que uno visita y diversas combinaciones a partir de estos elementos. ¿A ti qué te interesa narrar cuando visitas un nuevo lugar? Entiendo, has estado prácticamente en todos los continentes ya, has visitado un sinnúmero de países. ¿Qué es lo que te interesa narrar y cómo se conecta esto con lo que decías hace un momento, ¿no? Sí, la descripción detallada del Empire State ya no nos interesa porque ahora tenemos 1001 registros de ese lugar y datos y demás. Pero ¿qué cosas no tenemos y qué cosas nos podemos acercar a partir de la literatura de viajes? ¿Cuál es la literatura de viajes que te interesa a ti en lo personal? La mayoría de mis textos de viajes, ya lo he descubierto poco a poco, han salido por accidente. En realidad he hecho muchos más viajes que las crónicas que he escrito, ¿no? O sea, muchos de los viajes que hago al final no terminan dando para crónicas, creo yo. También hago a veces viajes turísticos, y esos viajes prácticamente nunca dan para escribir nada interesante. Sin embargo, creo que para realmente hacer un viaje que vale la pena es una cuestión de suerte en muchas medidas. Te tienen que pasar cosas, tienes que conocer a alguien interesante, tienes que tener un poco de suerte también navegando la cultura y en ese sentido a veces los lugares menos esperados son como los más interesantes. Y también para que te pasen cosas interesantes tienes que salir como de los circuitos típicos del viaje. Yo he sentido que cuando viajo a lugares que me son muy ajenos o que me son muy distintos, ahí es donde me siento como más inspirado, por usar esta palabra que tal vez no significa nada, pero ahí es donde me dan ganas de escribir, ¿no? Cuando escribí este libro que comentábamos sobre Etiopía, yo originalmente pensé que iba a escribir a lo mucho una crónica de Etiopía, pero en realidad me pasaron tantas cosas y eran tantas cosas las que veía en este país tan distinto que pues se fueron llenando rápido las libretas. Lo mismo me pasó cuando estuve en Georgia, cuando estuve en China, cuando estuve en Honduras hace poco. O sea, son generalmente los lugares que están al margen los que para mí representan las oportunidades más interesantes de viajar y de escribir. Tal vez se puede ver a que son lugares que han estado, que están menos colonizados, por decirlo de algún modo, por la mirada esta turística. O sea, si vas a Europa ya sabes más o menos qué te espera en una ciudad, sabes que hay una serie de atractivos principales, que hay una serie de entre comillas platillos típicos que tienes que comer, hay una serie de museos y eso te impide muchas veces ver más allá. Y también la gente que está en estas ciudades ya está tan acostumbrada a los turistas que una de dos, o no los ven o los detestan, ¿no? Mientras que si vas a otro lugar menos turístico, pues las posibilidades de que a la gente le llame la atención que tú seas extranjero incrementan, y eso obviamente también incrementa tus posibilidades de conocer personas para bien y para mal, porque a veces no tienen tan buenas intenciones, pero sin duda sirve para viajes más interesantes. Me gustaría ahondar en las anécdotas que tienes que contar alrededor de estos viajes, pero
Antes, escuchándote, me hiciste pensar que, en cierto sentido, el viaje al día de hoy, en su mayoría, se ha convertido en una especie de constatación y registro, ¿no? Para alguien que nunca haya ido a París, por ejemplo, sabrá inevitablemente que está la Torre Eiffel y sabrá cómo se ve e irá a este lugar para simplemente asegurarse que existe, que está ahí y se tomará una foto en este lugar, ¿no? Entonces es en cierto sentido lo que mencionabas antes, los itinerarios en los lugares turísticos en las grandes ciudades, Nueva York, incluso la Ciudad de México, Barcelona, etcétera, parten ya con un recorrido preestablecido, sea imaginario o exista en físico en una guía de viajes. ¿Crees que todo esto se ha acelerado tal vez por las redes sociales, sucesos como Instagram, donde la gente está publicando sus viajes todo el tiempo, aunado tal vez a una mayor facilidad para viajar? ¿Cuál crees que ha sido el impacto en esencia de las redes sociales en el tema del viaje? Yo creo que el proceso de domesticación de la experiencia turística ya lleva casi 100 años sucediendo. Incluso recuerdo alguna vez haber leído una cita de Henry Miller donde se quejaba desde los años 40 de que los turistas viajaban simplemente para llenar un checklist de sitios famosos y que viajaban sin mirar. Y bueno, creo que las redes sociales lo han exacerbado en el sentido de que el viaje se ha vuelto una experiencia cada vez más centrada en la fotografía, en documentar, en compartir esas experiencias en tiempo real. Y muchas veces cuando estás como revisando tu Facebook te enteras de que las personas que conoces están haciendo viajes que son iguales a los viajes de otras personas de tu Facebook hace 2 semanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también las redes sociales han servido para como homogeneizar la forma en que el viaje se comunica. Sin duda, me parece eso una especie, bueno, una pérdida en un sentido de que los viajes son cada vez menos originales y también a través de la tecnología es cada vez más fácil viajar, ¿no? Entonces, un viaje que antes te tomaba mucha planificación, te costaba trabajo saber dónde te ibas a hospedar, qué ibas a hacer. Todo eso se ha ido simplificando y eso significa que cada vez más personas viajan, es más fácil, entonces también de algún modo tiene menos sentido hacer ese tipo de viajes. Hay que pensar en nuevas formas de viajar. 2018 seatbelt sign is out for now. Free to move out the cabin as needed. Armory to ask that every seatbelt fasten while seated. Lawrence Osborne, en su libro El turista desnudo, cuenta que el término viaje en inglés se remonta a 1375 y deriva del verbo francés trabajar. Esto significa que el viaje era, inicialmente, desagradable, costaba trabajo y esfuerzo. Posteriormente, en el siglo XIX, el viaje cobró un matiz educativo a partir del Grand Tour, travesía que los hombres británicos comenzaron a realizar como parte de su formación. Escribe Osborne. El término Grand Tour aparece por primera vez en 1670 y describe un viaje informal a Europa concebido para jóvenes aristócratas británicos, habitualmente acompañados de un preceptor cuya misión era llevar a estos jóvenes a través de un abanico de atracciones culturales. El tour, como acabó llamándose, surgió de la nueva riqueza de los ingleses, pero también expresaba un incómodo complejo de inferioridad cultural. Así, el viaje duraba meses y su objetivo era inculcar el buen gusto y mejorar los modales mundanos. Vamos a una pausa y continuamos. Recuerdo el primer viaje que hice a Europa fue por un voluntariado en el que me inscribí en Italia y volé México-Milán
En Milán llegué, tomé un tren a Roma y en Roma salí de la estación de tren y encontré una pensión y pedí una habitación, ¿no? Entonces no llevaba ni una guía ni llevaba ninguna referencia de dónde quedarme. Creo que al día de hoy no lo haría otra vez. Es lo que decías, ¿no? La homogeneización del viaje, de cómo viajar, las búsquedas que uno hace en Google o en guías de viaje de dónde quedarse y por qué. En cierto sentido han domesticado, ¿no? Esa idea de viaje y esa idea de lo desconocido que hablábamos en un inicio. Cuando propones o sugieres que hay que imaginarnos nuevas formas de viajar, ¿a qué te refieres en específico con esto? Pues yo creo que como parte de esto que dices tú, hay un montón de cosas que han hecho el viaje como mucho más, creo que la palabra, además de domesticado, es eficiente. El viajar es más eficiente que nunca. Yo también cuando hice mi primer viaje de mochilero hace como 15 o 16 años, viajé sin saber dónde se tomaba el siguiente autobús, o a qué hora salía, o dónde me iba a quedar, o cuánto costaban las cosas. No tenía mapas de los lugares donde estaba. De pronto amanecía en un poblado en las montañas de Bolivia y no sabía exactamente dónde estaba, pero más o menos sabía que estaba en la dirección más o menos correcta de mi siguiente destino. Y si te fijas, las guías de viaje insisten cada vez más como en viajes cortos. Siempre me llama la atención que estos grandes medios globales como New York Times y The Guardian y así tienen ya una sección de viajes que se llama como tal ciudad en 36 horas o en 48 horas a lo mucho, ¿no? Entonces te hacen unos itinerarios ultra resumidos de actividades entre culturales y culinarias, que parece que también son los dos como grandes temas de los viajes actuales. Y esos viajes ultra cortos están pensados como para personas que van de fin de semana, personas que van que tuvieron un viaje de trabajo y luego tienen una tarde libre y una mañana, cosas así. Y lo que esas guías nunca insisten es como en que hagas cosas que te toman más tiempo, como por ejemplo aprender el idioma o leer a unos cuantos autores o simplemente leer un libro de historia del país, ¿no? Entonces, de algún modo creo que esos pueden ser como acercamientos mucho más valiosos. No siempre los hago. O sea, fui a China sin saber chino, a Japón sin saber japonés, pero me intereso cada vez más, por ejemplo, por conocer más del idioma y de la cultura del lugar al que voy. Trato de aprender, de leer un libro de historia o dos, alguna novela que no necesariamente un libro de un europeo sobre el lugar, sino también novelas de ese país, y eso también sirve como para abrir un poco el panorama y darte cuenta de que no todo es el centro histórico de la ciudad turística. Me gustaría que habláramos ahora ya en específico de algunos de tus viajes. Una crónica que publicaste comienza: el aventurero que regresa a Shanghái después de muchos años descubrirá que aquel lugar de arrozales junto a un río ya no existe. Y entonces empiezas a hablar sobre este tema de los rascacielos y en cierto sentido pues evocas esta idea de que un lugar milenario se ha convertido ahora en una urbe de concreto. En particular China, ¿cuáles fueron tus experiencias al respecto, que tal vez no son para nosotros que somos latinoamericanos un poco más lejanas, si las comparamos tal vez con la cercanía que tenemos con Estados Unidos o incluso Europa? ¿Qué retos te presentó este viaje? ¿Qué experiencias viviste ahí? Y si pudieras resumirlo tal vez en unas cuantas palabras, ¿qué significa China al día de hoy como destino para viajar? No digamos turístico, que me parece que es una
palabra un poco tal vez más superficial, pero como destino de viaje. Sí, bueno, en realidad China fue un viaje un poco raro porque fue como la escala final de un viaje mucho más largo por el sudeste asiático. Estuve un mes en Filipinas, estuve unas semanas en Vietnam, en Camboya, y China simplemente era la escala final. Estuve 5 días en Shanghai nada más. En realidad también es curioso que de los demás viajes todavía no he publicado nada. Tengo cosas escritas, no, están inéditas, pero de esa última escala de 5 días que fue Shanghai, sí, ya se publicó una crónica. A mí en realidad lo que me llamó la atención de Shanghai, y eso es algo de lo que insisto en la crónica, es que es una ciudad sumamente occidental. O sea, es como la puerta entre China y Occidente, ¿no? Y si tú llegas allí como turista o como alguien que no sabe mucho de la historia de la ciudad, tal vez te parece una ciudad falsa, una ciudad engañosa. Sí escuché a varias personas quejarse, decir, no, esto no es la verdadera China, yo estuve viajando un mes por China y esto no tiene nada que ver con el interior, esto es casi una ciudad Potemkin, una ciudad falsa, una imagen que se le vende a los extranjeros, pero en realidad no. Shanghái siempre fue una ciudad, desde sus inicios fue una colonia británica, bueno, una ciudad colonizada por 3 partes, ¿no? Había una ciudad francesa, una ciudad británica, una ciudad estadounidense y una pequeña ciudad también que estaba bajo el control del emperador, que de las 4 era la parte más pobre y marginal del país. Decían en ese entonces que el verdadero centro de poder de Shanghái era el consulado británico, ¿no? Entonces, yo no tuve oportunidad de viajar más allá de Shanghái, pero me pareció una ciudad fascinante en el sentido de ser una ciudad súper híbrida, pero también súper representativa, y donde ves en tiempo real los grandes cambios que están sucediendo en el mundo, ¿no? Estos rascacielos impresionantes que hace 30 años no existían, que ahora pues la concentración de rascacielos en Shanghái es superada únicamente por la de Nueva York. Es un testimonio del enorme poderío del capitalismo chino, de su ascenso tanto en el país como en el resto del mundo, y de la explosión económica, y obviamente me encantaría regresar a China con más tiempo y ver más del país, pero lo poco que pude ver fue fascinante. China tiene una historia también bastante hermética, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la muralla china, que fue construida para detener el avance, ¿no? De quiénes eran los mongoles en aquel entonces. Después estaban cerrados al comercio. Las guerras del opio, en cierto sentido, fueron un intento de la corona británica para menoscabar, ¿no? Esa razón comercial que buscaban en aquel entonces. Esa herencia la viste todavía en ese viaje. Podrías decir que China sigue siendo un entorno hermético, sobre todo en el día a día, porque sabemos también que con el gobierno que tienen, pues es una situación de control bastante distinta a lo que viven otros países, pero en el día a día, en la interacción, ¿ves rasgos todavía de esta, digamos, herencia o tradición de muchos años? Sí, bueno, cuanto a la guerra del opio es curioso, ¿no? Porque los ingleses lo que hicieron ahí fue obligar a China a seguir siendo un consumidor de opio, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir también que Estados Unidos es un país muy cerrado porque no deja entrar libremente cocaína, ¿no? de Colombia y de México. De hecho, probablemente sería buenísimo para la economía de nuestros países
si Estados Unidos permitiera la entrada de opio y de todas las drogas que teníamos. Ahora que ya están legalizando la marihuana, pero lo están haciendo ya que ellos son productores, ¿no? Entonces ya no la tendrán que importar de nosotros. Entonces también están pensando como en su economía en ese sentido. Pero bueno, en cuanto a la cerrazón china, creo que Shanghái es de todas las ciudades de China la más abierta al mundo. Es una ciudad donde siempre ha habido como cierta tradición intelectual, donde es la cuna de los mayores, bueno, de los más importantes movimientos literarios chinos, de muchos de sus grandes novelistas, pero también es una ciudad donde al día de hoy te das cuenta de que no hay tanta libertad como en otras partes del mundo. Una de las cosas que más me llamó la atención fue hablando con personas, por ejemplo, y les preguntabas, bueno, ¿tienes Facebook? Y no solo te dicen, no, en China no hay Facebook, sino que te dicen, no sé qué es Facebook. Entonces, el hecho de que haya un cerco tal de la información que ni siquiera sabes que ese cerco está ahí, me parece mucho más cabrón que simplemente no tener acceso a algo. O sea, el hecho de no saber que ese algo existe es todavía un testimonio mayor del poder de censura de ese gobierno. Y constantemente en las conversaciones que tuve con chinos, muchos estaban muy interesados en preguntarme mi opinión sobre muchos temas, porque simplemente no les llegan noticias, ¿no? Entonces un extranjero de algún modo es para ellos como un periódico, alguien que te puede decir con toda franqueza su opinión y sin ningún tipo de temor, porque a los 2 días se va a ir de allí y no tiene que enfrentar las consecuencias de hablar mal del gobierno o de dar algún tipo de información que al partido no le guste. Y sí, efectivamente se sigue viendo mucho, sigue pesando mucho la censura en China, sin duda. Moviéndonos de latitud y longitud, tú pasaste una temporada de tu vida en Cuba, has escrito sobre Cuba también en múltiples ocasiones. Hojeé algunos de las crónicas y artículos que tienes en Vice al respecto. ¿Podrías darnos brevemente un perfil de esos años en Cuba que viviste ahí y ahora que regresas, cómo te acercas a la Cuba que, bueno, sabemos ha pasado en los últimos años por varias transformaciones, ¿no? La salida de Fidel Castro, en cierto sentido la mayor apertura comercial que se ve al día de hoy, y pues el avance del capitalismo también, ¿no? En la cultura cubana, que por mucho tiempo vivió pues con bastantes restricciones económicas derivadas principalmente pues del bloqueo estadounidense. Entonces, si nos puedes platicar un poco de esto, sería bastante interesante. Yo viví en Cuba durante 4 años, viví del 93 al 97, entonces todavía estaba en mi adolescencia. Para decir verdad, no estaba, o sea, no viví en la Cuba, digamos, verdadera. Mi padre trabajaba para la Embajada de México, entonces teníamos una vida un poco insular, un poco... estábamos fuera del contacto de muchas de las cosas que sucedían en el país. Sin embargo, sí nos tocaron muchas. La Cuba en la que yo vivía en esos años era una Cuba donde se iba a la luz casi todos los días, también en las casas de los diplomáticos, en la que faltaba muchas veces el agua. Era un país donde la gente comía muy mal. Acababa de caer la Unión Soviética, y Cuba, que pasó de ser pues un país satélite bastante favorecido por la Unión Soviética,
porque obviamente tenían este interés estratégico en tener un país comunista tan cerca de los Estados Unidos, a apenas 90 millas de ahí, como famosamente se dice. Pasó de ya no importarles, y en ese sentido la debacle económica fue tremenda. Los cubanos pasaron de ser uno de los países más prósperos, igualitarios de América, a ser uno de los, pues no voy a decir que los más pobres, pero porque sí había cierto nivel de vida, había educación, había salud, se comía mal, pero todos más o menos comían. Pero sí un país que vio un descenso de su nivel de vida de forma importante, ¿no? Y pues esos años en Cuba fueron tremendos, porque efectivamente veías como mucha desesperanza, veías la ciudad estaba en muy mal estado. Alguna vez cuando fue la crisis de los balseros, recuerdo que fuimos al mar y vimos a las personas lanzándose al océano para tratar de alcanzar Miami, ¿no? O Florida. Ese tipo de cosas veíamos en el día a día, digamos. Pero por otro lado, ahora que regreso a Cuba 20 años después, el país ha cambiado muchísimo. Hay, por ejemplo, lo primero que me llamó la atención cuando llegué a escribir estos textos que se publicaron en Vice fue que ya no hay bicicletas. Hace 20 años todo el mundo tenía bicicletas porque no había petróleo, no había autos, y al día de hoy pues tampoco hay muchos autos, pero durante muchos años Venezuela estuvo financiando a Cuba con dinero y con petróleo, y pues los autos que estaban ahí medio destartalados se repararon, y pues la gente se mueve en coche otra vez. Hay mucha más, digamos, prosperidad que en ese entonces, pero también hay mucha desigualdad, cosa que no veías en ese entonces, ¿no? O sea, todos tenían su casita, todos tenían un poco de comida, todos, los salarios no eran buenos, pero el sistema de seguridad social era universal, y por ejemplo, no había estas grandes desigualdades sociales que se ven hoy, en las que unos son dueños de hoteles y restaurantes y otros no tienen nada, ¿no? O sea, como que estaba mucho más parejo el país en ese sentido, y pues la llegada del capitalismo ha alterado todo. Recuerdo haber visto un reportaje de una firma de automóviles japonesa que en sus filas tiene a un cubano trabajando en diseño de pues la arquitectura del automóvil, y al final este artículo no era otra cosa más que una inserción pagada en una revista de estas que encuentras en el aeropuerto, en el avión, donde la gente aplaudía el paso de este vehículo nuevo, ¿no? Como si fuera el hecho de que llegara un automóvil último modelo a un país fuera una ocasión de celebración. Y me parece sintomático de lo que estás diciendo, ¿no? Por una parte, esta sensación de un país anclado en una época distinta, en un mundo que se mueve tal vez a una velocidad diferente, y por el otro lado, pues cierta promesa de progreso que al final del día está vinculada meramente al consumo, ¿no? A gastar dinero en todos estos bienes que no necesariamente eran necesarios, ¿no? O son necesarios para una sociedad. Sí, definitivamente. Una de las cosas que se ha presumido mucho es que ahora en Cuba ya encuentras las marcas que antes no encontrabas, y en efecto, cuando estuve en La Habana hace un par de años, no me acuerdo qué tiendas vi, creo que ya había sucursales de Zara o de Mango, algo así en el centro de la ciudad, y eso para muchos cubanos era síntoma de un progreso, y me recuerda mucho a cuando hace 20 años creíamos que la llegada de un McDonald's o de un Burger King a nuestras ciudades significaba que estábamos entrando a la modernidad, y cuál, ¿no? A lo único que
que lo único que significaba es que había llegado la diabetes y la obesidad, ¿no? Háblame un poco de la gente en Cuba. Me imagino que por el simple hecho de compartir el idioma es mucho más sencillo embarcarte en diálogos, en situaciones que te hablan un poco más de la cultura, que si te entendí bien en un inicio de esta charla es uno de los puntos que más te interesa, ¿no? Entender un lugar a partir de su gente, de sus puntos de vista, de su lenguaje. No sé si nos puedes platicar un poco de esto. Sí, definitivamente cuando estás de viaje hay una diferencia muy sustancial entre viajar a un país donde hablas el idioma y viajar a un país donde no lo hablas, ¿no? Afortunadamente con el español tienes una buena parte del mundo a tu disposición en ese sentido. Mientras que en Europa, si pasas de Alemania a la República Checa, a Hungría, a Eslovenia, tienes que prácticamente saber 4 idiomas muy distintos entre ellos. Aquí en América Latina, para bien o para mal, porque obviamente es una herencia de la colonia, puedes moverte de México a Centroamérica y luego a Sudamérica hablando un solo idioma. Incluso cuando llegas a Brasil, incluso si no hablas portugués, con el español te defiendes bastante bien, y eso pues obviamente abre la oportunidad de tener más contacto con las personas comunes y corrientes de la ciudad y escuchar un poco más de sus perspectivas y tener conversaciones, cosa que no siempre puedes digamos, si estás en Etiopía o estás en China o estás en Japón, donde la comunicación suele ir mediada para empezar, por el inglés o por alguna otra lengua franca por ahí. De pronto me ha pasado, hablo un poquito de ruso y en Etiopía me sirvió hablar ruso para hablar con unos ingenieros como unos 50 años que habían estudiado en la Unión Soviética y bueno, uno nunca sabe dónde le van a servir los idiomas, pero sí, en efecto, el lenguaje te ayuda. El tener una lengua franca es importantísimo. Y en cuanto a la gente de Cuba, creo que en realidad la gente siempre es muy similar en todo el mundo. Todos tenemos más o menos los mismos anhelos o los mismos sueños y queremos siempre como lo mejor para nuestras familias y para nosotros también, y en ese sentido todos somos muy, muy parecidos, pero en Cuba algo que me gusta es que hay mucha, en La Habana al menos me gusta que hay como mucha vida callejera, que la gente está siempre en la calle, hay mucho como tejido de barrio, todos son como amigos y conocidos de todos, y hay una sensación de que La Habana es como un gran pueblito, y eso es algo que siempre me llama la atención y que me gusta. Movámonos ahora a charlar sobre tu libro, El Paralelo Etíope. Se publicó, si bien entiendo, en 2015 y empieza con tu llegada a Addis Abeba a las 4 de la mañana, un 1 de enero, que tú lo describes como un poco desconcertante. Va gente en el aeropuerto cubiertos de mantas, no pareciera que acaba de pasar el año nuevo. Háblanos sobre esa llegada de Etiopía, cuáles los primeros hallazgos y cómo se desenvuelve ese viaje, y también la ruta que nos lleva a lo que se convierte después en un libro, ¿no? Sí, bueno, la llegada de Etiopía fue absolutamente un accidente. Según yo, había comprado el boleto para el 28 de diciembre, pero llegué el 28 de diciembre al aeropuerto de Estambul, en Turquía, y me dijeron que no tenía un boleto para Addis Abeba ese día, y revisaron el sistema y me dijeron que mi vuelo era el 31, entonces yo no sabía que iba a viajar en Año Nuevo, y sin embargo cuando llegué a Etiopía y era Año Nuevo y me di cuenta que no había habido celebraciones,
bueno, pues ya indagué un poco más y descubrí que Etiopía no celebra el Año Nuevo el 1 de enero, sino el 11 de septiembre, 10 o 11 de septiembre, dependiendo del año. Y eso se debe a que hace muchos siglos hubo un cambio en el calendario en Europa que Etiopía no obedeció y se quedó con un calendario viejo y bueno, al final viven en un tiempo distinto, por decirlo de algún modo. Y efectivamente ese fue como uno de los motivos recurrentes del viaje, ¿no? La idea de que Etiopía estaba en un tiempo distinto, y eso lo fui viendo en muchos sentidos a lo largo de ese viaje. Mencionabas hace un momento que inicialmente pensabas convertir ese viaje en una crónica y después tomó la forma de libro a partir de todas las cosas que te sucedieron. ¿Nos podrías contar algunas de estas aventuras, por llamarlo de algún modo? La idea era escribir una crónica, pero desde el primer día empezaron a pasar cosas un poco raras, ¿no? Primero nos fuimos me fui al norte de Etiopía, a una ciudad que se llama Aksum. Estuve allí un tiempo, luego me fui a las iglesias de Piedra de la Libela. Estuve un poco en el sur de Etiopía, cerca de la frontera de Kenia, y luego estuve en una zona lacustre, más por el centro, y finalmente viajé a la zona musulmana del país, en el este, cerca de la frontera con Somalia. Y cada uno de estos lugares era tan diferentes entre sí que daban como para muchísima información. Para empezar, a cada lugar que llegaba descubría que habían sido lugares de importancia histórica, de gran importancia histórica. Por ejemplo, Aksum había sido la capital de un imperio en el siglo V. Luego las iglesias de la Libela habían sido algunos de los edificios más grandes del mundo en el siglo XI. La ciudad de Harar, cerca de Somalia, había sido el hogar de Arthur Rimbaud durante varios años, a mediados del siglo XIX, y además era una ciudad interesantísima por su arquitectura y por su cultura y por ser una ciudad amurallada que durante 500 años estuvo vedada a los extranjeros. Entonces, y además de eso pasaban muchísimas cosas, desde que conocías gente rarísima, encontrarte en una aldea de una tribu que se llena el cuerpo de cicatrices y se perfora los labios, y pasaron muchísimas cosas. Creo que lo más recomendable para conocer más de esas anécdotas sí sería leer el libro. Pero como forma de adelanto, ¿hay alguna anécdota que tú recuerdes con especial cariño? Muchas de las experiencias que relato en el libro son experiencias casi traumáticas, porque en realidad muchas de las cosas que pasaron en ese viaje podría decirse que no fueron muy bonitas. Pasaron algunas bastante feas incluso, y vi cosas horribles, ¿no? No sé, que le pegaran con un látigo a un niño y cosas así que no se te borran de la mente. Pero también hubo unas más alegres que no incluyen el libro, y una que siempre recuerdo con cierta añoranza fue un día que estaba caminando en un poblado en el este de Etiopía, y unos chicos se acercaron a mí y les llamaron mucho la atención mis tatuajes, ¿no? Tengo tatuajes en los brazos, y me pidieron que les hiciera tatuajes, ¿no? Entonces me pasé la tarde dibujándoles tatuajes, bueno, con pluma, muy parecidos a los míos, y
y a pesar, bueno, de no hablar el idioma, de no tener como mucho en común con ellos en cuanto a experiencias de vida o lo que sea, pudimos comunicarnos a través de la idea de pintarnos la piel y me pareció como vaso comunicante interesante, ¿no? Entre dos culturas y luego cuando fui al sur de Etiopía, donde me encontré con estas tribus que tenían los labios expandidos y cicatrices por todo el cuerpo, también a las personas de la tribu les llamaron la atención mis tatuajes, ¿no? Entonces me preguntaron como qué era eso y todo, y había un guía que hablaba el idioma de las tribus, entonces les expliqué, ¿no? Que tomas una aguja y te meten la tinta y te van pintando. Y pusieron una cara de verdadero horror, o sea, de como quién se haría eso, ¿no? Como de aflicción y de dolor, y ellos estaban cubiertos de pies a cabeza de cicatrices que ellos mismos se hacían en el cuerpo y tenían los labios perforados con platos. Entonces, eso me pareció también curioso. La relatividad de la experiencia, en cierto sentido. Completamente. Y creo que estas anécdotas que cuentas al final del día nos llevan al quid de la cuestión, que es el viaje te acerca a otras geografías, a otros lugares, pero también al otro, ¿no? Y el encuentro con el otro siempre es fascinante o desconcertante. Kapuscinski se pregunta en varias ocasiones sobre el tema. En una conferencia titulada El encuentro con el otro como reto del siglo XXI, dice: cuando me paro a reflexionar sobre mis viajes por el mundo, los peligros y penalidades de estos viajes me han producido menos inquietud que la incógnita siempre presente y renovada de cómo transcurrirán cada nuevo encuentro con los otros, con esas personas extrañas con las que me toparía mientras seguía mi camino. Pues siempre supe que de ese encuentro dependería mucho, muchísimo, si no todo. Valdría la pena cerrar el podcast con esta reflexión. Del otro dependerá todo, y el reto del siglo XXI está en nuestra capacidad para tender puentes entre nosotros. Este, tal vez, es el verdadero viaje, la verdadera experiencia. Diego Lavarría, gracias por estar con nosotros en la última edición del Anaquel de este año. No, gracias a ti, Roberto. Gracias por la invitación. Nos escuchamos en 2019. Saludos.